3 participantes en realidad. Juliana Casano, comunicadora social de la Universidad de Lima, diploma de posgrado en antropología por la Universidad Católica. Actualmente está elaborando su tesis de maestría en estudios de género. Es profesora del Departamento Académico de Comunicaciones, dicta los cursos de Video 2 y Teorías de la Comunicación, es coordinadora del capítulo peruano de Ovitel, miembro del Grupo de Estudio de Comunicación de Gobierno y del Observatorio Audiovisual Peruano. Como investigadora, sus áreas de interés son los temas de identidad de género, la televisión, la radio y las audiencias, habiendo realizado trabajos en temas de ficción televisiva, estudios de género, televisión y política. Ha publicado artículos sobre estos temas, entre los que se encuentran la televisión como reconocimiento de la diversidad, Las Horas, apuntes sobre el alma femenina y videoclips, el formato de la fragmentación. En el año 2010, los libros Introducción a la realización de ficción y televisión, 14 formas de mirarla, ambos en coautoría con otros profesores del Departamento Académico de Comunicaciones. En 2012, Otras voces, otras imágenes, radio y televisión local en el Perú, del cual es editora. Muchas gracias por estar con nosotros. Está también James Detlef, espero pronunciarlo bien, comunicador audiovisual con un Master of Line Arts por Ohio University. Es profesor principal en la Universidad Católica del Perú, donde fue coordinador fundador de la especialidad de comunicación audiovisual y jefe del Departamento Académico de Comunicaciones. Ha trabajado en diferentes programas de ficción, periodismo televisivo, así como en publicidad en el Perú. Trabaja temas de ficción televisiva, géneros y formatos televisivos, historia de los medios y política y comunicación. En la actualidad es coordinador del capítulo peruano del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, miembro del Grupo de Estudios de Comunicación del Gobierno de Latinoamérica y del Observatorio Audiovisual Peruano. Igualmente es presidente de la Asociación Peruana de Investigadores de la Comunicación. Es autor de varios libros y artículos en temas de televisión, realización audiovisual y política y comunicación. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Las televisoras locales en el Perú, una historia de su uso como herramienta política, El cuarto poder, sin campaña y sin candidatos, y en coautoría Del balconazo a la televisión, la telepolítica, de Alan García. Introducción a la realización de ficción y representación e inclusión en los nuevos productos de comunicación. También nos acompañan desde Perú Guillermo Vázquez Fermí, comunicador audiovisual con grado de magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha sido coordinador de la especialidad de comunicación audiovisual de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de dicha casa de estudios. Actualmente se desempeña allí como profesor asociado del Departamento de Comunicaciones y tiene a cargo los cursos de lenguaje de los medios y registro de imagen y audio. Es editor de la revista electrónica La Mirada de Telemo, coorganizador de las 5 ediciones del Coloquio Nacional de Comunicación Radial y Audiovisual, miembro del proyecto de responsabilidad social Voluntad Radio, investigador asociado del equipo peruano de Ovitel y miembro del grupo de investigación Observatorio Audiovisual Peruano. Entonces, comienzo dando la palabra, a James, por favor. Muchas gracias, gracias a todos, buenos días. Tenemos ahí los nombres, los 3 que estamos aquí, pero también los nombres del resto del equipo peruano: Roger Vergara, Tatiana Navarte, Talía Dancuart y Natalie Vergara, que afortunadamente por la cercanía con Quito, 3 de ellos están aquí acompañándonos y son parte de quienes han trabajado desde el año pasado esta parte de la ficción. A nombre de todo el equipo queremos agradecer a CIESPAL por la acogida y queremos agradecer a Ovitel y especialmente a Inmaculata y a Guillermo por habernos también acogido en este grupo de investigación. La presentación que les traemos hoy día la hemos titulado Perú, una ficción de emprendedores. El nombre responde, y lo vamos a desarrollar un poquito después, responde principalmente porque entendemos que la ficción es un elemento que refleja un imaginario,
pero que también ayuda a construir imaginarios. Y en el Perú lo que está sucediendo desde hace una década más o menos es que se está construyendo un imaginario de un peruano diferente, y un peruano que responde también a ciertas características de la propia sociedad. Es sobre todo un peruano que es un peruano migrante, es un peruano que ha venido del campo a la ciudad, pero principalmente a Lima, y que se ha constituido o en un migrante de primera o segunda generación, y que lo que está haciendo es ganándose un espacio muy importante, que lo que está haciendo además es mover la economía peruana en esta especie de boom o mini boom que estamos teniendo en la última década. Entonces, la imagen o la idea del peruano emprendedor, lo que hemos encontrado nosotros en el 2012, está reflejada en esta ficción, ya sea porque refleja la realidad, ya sea porque aspira a que esa sea la realidad, ya sea porque intenta construir ese imaginario, ¿no? Entonces vamos a empezar. Nosotros hemos hecho un trabajo sobre 6 canales de televisión, que son los 6 canales de televisión de señal abierta que llegan a nivel nacional, que son los que están ahí. 5 de ellos son de propiedad privada y hay uno que es el canal estatal. En Ovitel se trabaja el término de canal público, pero en realidad nosotros insistimos en poner que es un canal estatal porque primero, legalmente esa es su condición, es un canal estatal, pero además tiene el vicio de que en el Perú, por lo menos en las últimas 4 o 5 décadas, el canal estatal se ha entendido como el canal del gobierno de turno. Entonces, dependiendo del gobierno que sea de turno, lo utiliza como le da la gana para hacer propaganda y para utilizarlo totalmente de esa manera. Ven ahí digamos, el share de cada uno de ellos. América Televisión es el canal comercial más antiguo, el canal más antiguo del Perú es TV Perú, es el canal estatal, pero América Televisión le siguió en el mismo año, es el más antiguo y es actualmente el canal más poderoso del país, ¿no es cierto? ATV y Global Televisión en realidad tienen un asterisco porque los dos son parte del grupo ATV, que es un grupo de 5 canales que está en manos del mexicano Ángel González, pertenecen exactamente a la misma cadena. Frecuencia Latina, el año pasado, justamente a fines del 2012, ha cambiado de dueños, y Panamericana Televisión es un canal que también es un canal de larga data, tiene más de 50 años, pero que en la última década está en una crisis total y por eso tiene muy poca sintonía, como ven ustedes. En el caso de TV Perú no hemos puesto el porcentaje del share porque desde hace mucho tiempo TV Perú ha pedido que no se le mida, ha pedido a las empresas de medición no ser considerado y por lo tanto no hay cifras oficiales en cuanto a su acogida. Sin embargo, para nosotros era importante ver TV Perú y en el año 2012, como veremos más adelante, ha sido interesante tenerlo porque es el canal con mayor llegada en el sentido de llega a más lugares en el país y en muchos lugares del Perú es el único canal que se ve. En muchas poblaciones pequeñas es el único canal que llega a esas poblaciones y por eso, a pesar de no tener datos oficiales, lo hemos considerado. Hablemos un poco entonces de la ficción del 2012. En cuanto a horas de exhibición, lo que nosotros hemos encontrado en cuanto al 2012 y nos parece interesante y somos conscientes que esto es una fotografía de un año, esto va a haber que irlo viendo cómo va en los años siguientes, pero por lo menos en el 2012 la ficción fue lo más exhibido en el Perú. Le gana al informativo, que normalmente en muchas épocas en el Perú ha sido uno de los elementos principales, pero le gana de lejos al informativo y le gana al entretenimiento, ¿no es cierto? Entendemos el entretenimiento, los reality shows, los programas de los gossip shows, concursos, todo este tipo de programas. Hay un dato aquí que nos llamó la atención cuando salió ese número, creemos que este año puede cambiar, y es el bajo porcentaje del deporte. Pero lo que sucede es que el deporte durante varios años, hasta este año 2013, ha estado, digamos, los partidos del campeonato nacional han estado en un canal de cable. Justamente ha habido una pelea de los derechos este año y ha cambiado. Esa pelea hizo que ese canal tuviera que ceder parte de los derechos y ha empezado a haber mucho más exhibición del deporte y el fútbol principalmente en los canales de señal abierta. Así que suponemos que en el 2013 eso puede cambiar. Ya viendo la ficción de Ovitel, lo que nosotros tenemos es que en todo el año 2012 hemos tenido un poquito más de 100 ficciones exhibidas.
61 de ellas han sido reestrenos o reprises, como también se le conoce, y 40 han sido estrenos Ovitel, ¿no es cierto? De esos 101 títulos, lo que ha sucedido es que 26 han sido peruanos, y estos se han dividido mitad a mitad. 13 títulos nuevos y 13 títulos hechos en años anteriores que se han reestrenado. Y la manera en que han sido mostrados o exhibidos estos estrenos, los 3 estrenos han sido, como verán ustedes, América Televisión es el canal de mayor ficción, 9 estrenos en América Televisión, 2 en Frecuencia Latina, 1 en ATV y 1 en TV Perú, ¿no es cierto? Es decir, la televisora estatal, algo que comentaremos más adelante, ha tenido un estreno de ficción. Entonces, de esa manera es como más o menos se ha ido moviendo la ficción en los canales peruanos y la ficción peruana sobre todo, ¿no? Anotar obviamente que no hay estrenos nacionales en Panamericana, como dije, es un canal en crisis, no tiene muchos estrenos, produce principalmente informativos y el resto de cosas que pasa son enlatados de los años 70, 80 y cosas que saca de su propio archivo de los años 80, y tampoco en Global. Lo que sucede con Global es que Global, al ser parte del grupo ATV, es en realidad el canal subsidiario de ATV. Entonces, aquellas cosas que ya se pasaron en ATV se vuelven a pasar en Global, o aquello que no funciona en ATV se levanta el aire y se pasa a Global. Entonces, Global no tiene estrenos tampoco. Ok, si nosotros vemos los estrenos por países Ovitel, vemos que México es el país que mayor cantidad de estrenos tiene, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos por capítulos, episodios, pero si uno revisa los números de lo que son por horas, los números son muy parecidos en realidad. Hay una fuerte presencia mexicana en cuanto a los capítulos de estreno y a las horas de estreno en el Perú. En segundo puesto, el Perú, casi la cuarta parte son los estrenos nacionales, casi la cuarta parte de lo que se ve y lo que se exhibe, lo que se exhibió en el año 2012 son los estrenos nacionales. Un par de cosas que llaman la atención o digamos interesantes en este gráfico en los dos extremos. Por un lado, algo que comentábamos hace un instante a los colegas mexicanos, cómo la producción hispana, la producción de Estados Unidos hispana, está ganando una gran presencia en la televisión peruana. Y esto en cierta forma se condice también con una reducción de la presencia venezolana. Venezuela antes tenía una presencia muy fuerte en la televisión peruana y ahora solamente tiene un 7%, ¿no es cierto? Colombia también está creciendo, tiene solamente un 5% en este lado, pero la sensación que tenemos es que ese número va a ir creciendo de a poco. Y el otro elemento que salta y llama mucho la atención aquí es la presencia del 0% argentino. Argentina siempre tuvo presencia en la ficción, en la televisión peruana, pero en estos últimos años ha desaparecido, lo cual no significa que, uno, en Global Televisión no hayan pasado 2 series argentinas, pero que habían sido pasadas previamente, y 2, que una de las producciones peruanas, una de las telenovelas peruanas, en realidad es un remake de Muñeca Brava, ¿no es cierto? Entonces hay por ahí todavía una relación con Argentina. Este ha sido el top 10 del Perú. Lo primero que ustedes pueden ver rápidamente es que los 7 primeros puestos están en América Televisión y 8 de los 10 están en América Televisión, ¿no es cierto? Es un dominio absoluto de la ficción en América Televisión. Las otras 2 son de ATV. De los top 10, 8 son producciones peruanas, solamente la que no podía amar, que es mexicana, y La Reina del Sur, que es una coproducción, no son peruanas, ¿no es cierto? Algo que decir con respecto a este top 10. Este es el top 10 de la ficción, pero estas 10 ficciones están en los 20 programas más vistos del año 2012. Es más, las 2 primeras ficciones que tienen ustedes ahí, Al fondo hay sitio y Mi amor Guachimán, han sido el puesto 4 y 5, solamente ganados en audiencia por 3 partidos de las eliminatorias al Mundial de Brasil, ¿no es cierto? Es decir, que son además emisiones muy específicas, muy restringidas, un solo día, que por supuesto se llevan una gran audiencia. Entonces, la ficción tiene realmente una gran presencia o una gran audiencia en lo que es, el Perú, ¿no? Empezamos a mirar un poco qué es lo que nos dicen estas ficciones, qué es lo que estas ficciones nos están ofreciendo. Si ustedes ven ahí,
5 ficciones y en realidad la mitad de las 13 ficciones nacionales han sido hechas por empresas independientes. Esto es un cambio a lo que sucedía hasta hace unos 10, 15 años en el Perú. Hasta hace unos 10, 15 años en el Perú, prácticamente la ficción estaba a cargo de los propios canales de televisión. Eran los canales quienes producían. A partir del siglo XXI, pero más específicamente a partir del 2005, empiezan a aparecer pequeñas productoras que empiezan a generar producciones. Y estas historias nos hablan principalmente de personajes emprendedores. Entonces, aquí viene esto del Perú, una ficción de emprendedores. Las historias nos narran, con todas las características del melodrama y las historias típicas del melodrama, nos narran estas ficciones nos narran las historias de personas que primero, en todos estos casos, son migrantes, están fuera de Lima, y que lo que van a tener que hacer es luchar por salir adelante. Pero el éxito y salir adelante ya no va a ser en base a enamorarse de alguien de otra clase o con mayor solvencia económica, sino que van a salir adelante a partir de su propio esfuerzo y a partir de que tienen un don y a partir del emprendedorismo, ¿cierto? Y entonces lo que va a suceder es que todas estas historias además van a tener una estructura básica. El personaje tiene algún don, en algunos casos es ser un trabajador sufrido, en otros casos sabe cocinar, en otros casos es una cantante, en otro caso sabe elaborar ropa y es un gran comerciante, en otro caso también sabe cocinar, es una gran organizadora. Entonces van a trabajar en eso. Pero algo va a suceder que les va a romper. Cuando están avanzando, algo sucede que los hace fracasar y los hace regresar a cero. Y van a volver a empezar. Y van a volver a surgir y algo va a volver a pasar y los va a regresar a hacer otra vez. Y no se van a amilanar y van a continuar y van a continuar y van a continuar luchando hasta que finalmente van a lograr, ¿cierto? Entonces es una característica que está en todas estas ficciones. La otra cosa es que no solamente la ficción nos habla de estos personajes emprendedores, sino que las mismas productoras independientes, en este caso en el top 10 es una misma, pero en este caso lo que estamos teniendo básicamente es que las productoras también responden a productores emprendedores, productores que empezaron solitos con prácticamente una mano adelante y una mano atrás y la promesa de que algo iba a suceder y que poco a poco se han ido haciendo de un nombre, se han ido haciendo de un lugar y que están también surgiendo en base al esfuerzo, a algunos fracasos, a levantarse el fracaso. Entonces está tanto en la ficción como en la historia propia de estas productoras, ¿no es cierto? Entonces, esta cuestión del emprendedorismo lo vemos en estos dos lados. Voy a avanzar porque no quiero dejar a mis compañeros sin tiempo. Algunos otros temas que son parte de la ficción en general, no solamente de estas 8, sino de las 13, ¿no es cierto? La superación personal, por supuesto, en base al trabajo, a ser emprendedores o en base a otros elementos, pero son personajes que van a partir de abajo y van a superarse, porque estudian, porque trabajan, porque se esfuerzan, etc. Pero como son personajes que lo que van a tener siempre son serios problemas, siempre va a haber personajes solidarios. La solidaridad va a ser fundamental para que estos personajes vuelvan a surgir, para que sigan adelante. Hay una imagen del peruano solidario, que frente a los malvados hay gente que va a estar siempre ahí. Y otro tema interesante es el tema de la inclusión, que por supuesto también tiene que ver con un reflejo de las diferencias sociales, pero se está construyendo una imagen, un imaginario real o no, de que estamos empezando a ser una sociedad mucho más inclusiva, que empezamos a tener una sociedad que no está, que en las diferencias nos reconocemos de todas maneras peruanos, empezamos a respetarnos mutuamente, a entender nuestras diferencias y a tolerarnos. Entonces se está mostrando de esa manera, ¿no? Son algunos elementos principales. Algunas cosas a resaltar de la ficción. Bueno, el alto porcentaje de ficción, pensamos que 37% frente a 29%, que es el segundo, es una cosa que no es común, pero la televisión peruana sabemos que es cíclica, posiblemente en algún otro año otro de los elementos tendrá más, pero por lo menos en el 2012 es una gran cantidad de ficción la que está presente en los 6 canales nacionales. La preferencia del público por la ficción nacional, es decir, creo que esto es algo que es similar a otros países,
la gente consume la ficción nacional, la gente consume el producto nacional principalmente, ¿no es cierto? De las 13 ficciones peruanas que hemos nombrado, 12 de ellas están en los 30 primeros canales de rating, ¿no es cierto? La única que no sabemos si está o no está es la producida por TV Perú, porque no es medida. Entonces hay una preferencia muy marcada del público por la ficción nacional. Es importante que el canal del Estado haya producido una ficción el año pasado, y es una ficción muy especial de la cual voy a hablar un ratito en un instante. TV Perú durante años no ha pasado ficción, ni siquiera ha emitido ficción, décadas, hace 2 décadas por lo menos, aunque hace en realidad unos 14, 16 años atrás, ayer los amigos ecuatorianos comentaban esto, pasaba ficción coreana y japonesa, doramas, ¿no es cierto? Pero desde hace unos 15 años no pasa, para comenzar, no pasa ficción nacional y no pasa ningún tipo de ficción. Era un canal dedicado principalmente a informativos, a programas culturales y por supuesto a hablar del gobierno de turno al cual le hacían propaganda. El año pasado se ha apostado por una ficción, y una ficción que ha funcionado por lo menos para los estándares de TV Perú, tanto así que este año se ha hecho una segunda parte de esa misma ficción, es decir, han vuelto a apostar. Por eso nos parece una cosa interesante. El hecho de que hayan productoras independientes que estén solidificándose, que estén produciendo, y hemos hablado de eso. La mayor cantidad, la mitad de las ficciones nacionales han apostado por la miniserie, han apostado por productos que van entre 20 y 40 capítulos, no más, ¿no? Han habido 2 telenovelas, pero 6 de las 13 ficciones han sido miniseries. Es el formato que está, digamos, nosotros sentimos que es el formato también que les permite no arriesgar demasiado económicamente, ¿no? Y cuando algo funciona, como vamos a ver más adelante, ya pueden pasar a formatos un poco más grandes. Pero el formato de la miniserie es un elemento que desde hace ya varios años, una década atrás por lo menos, se ha convertido en uno de los formatos más populares de producción peruana, por lo menos. Y algo a resaltar es la fuerte presencia de América Televisión, ¿no es cierto? América Televisión tiene 9 producciones nacionales de estreno, y de las otras producciones de estreno, 11 son también emitidas por América. Y tiene 19 reestrenos, es decir, casi la mitad de la ficción que se ha emitido en el Perú ha sido emitida por América Televisión, y la gran parte de la ficción nueva ha sido emitida por América Televisión. Además, América Televisión tiene una gran relación con Televisa, entonces ahí está la gran entrada que tenemos con Televisa. El 51% de la programación de América Televisión es ficción, con excepción de Global Televisión, que tiene 72%, es el único canal que pasa más ficción que no ficción. El caso de Global es interesante porque es un 72%, pero todos son refritos o hay mucha serie americana, no es tanto ficción iberoamericana. Entonces, lo de América Televisión y la apuesta de América Televisión por la ficción y la respuesta del público a esa ficción nos parece interesante. Y sobre todo nos parece muy interesante el tema de Al Fondo hay Sitio. Ustedes han visto los top 10, Al Fondo hay Sitio tiene más del 50% del share. Es un producto que nosotros empezamos a cuestionar si debemos seguirlo llamando telenovela, porque ya más se parece a una soap opera en realidad. Está en su 5º año, ya lleva más de 950 capítulos en el aire, y en esos 950 capítulos en el aire es la ficción más vista hace 5 años. Es decir, es una aplanadora. Y ya han firmado por la 6ª temporada del próximo año, y posiblemente ya se está negociando la 7ª temporada, ¿no es cierto? Y ya se está negociando la película y una serie de otras cosas. Entonces, es una ficción que llama la atención. No existe en los 55 años de televisión peruana una ficción, una telenovela que haya durado 950 capítulos, ni se ha acercado siquiera. Entonces, es un fenómeno sumamente interesante. Y justamente como es un fenómeno interesante, lo vamos a tomar como un elemento modelo para hablar de 2 temas adicionales, que son el merchandising y la transmediación. Pero antes de pasar a eso, simplemente hablar un poquito sobre el marketing social, porque eso sí no hay en Al Fondo hay Sitio, pero sí lo ha habido, sobre todo en 2 ficciones. Conversando con la Luna es esta ficción hecha por TV Perú, esta ficción hecha por la televisión nacional.
Es un programa que constó de 4 miniseries de 5 capítulos cada una, que iban de lunes a viernes cada una de ellas, y lo que tenía era, cada una de esas miniseries tenía un tema social claramente determinado. Y entonces en esas historias había mucho marketing social, había mucho trabajo de esa idea. Y el otro caso es en algunos capítulos de Solamente Milagros, que digamos los amigos mexicanos, o quizás todos, es un poco la versión peruana de lo que podría, o algo parecido a La Rosa de Guadalupe, ¿no es cierto? Hay un problema y entonces le rezan a algún santo y entonces eso nos ayuda. Y en ese caso habían algunos elementos de marketing social, ¿no? Pero eso no está dentro de lo que es al fondo del sitio, pero sí está presente en estos dos. Para hablar del siguiente tema, voy a dejarlos con mi compañero Willy Vázquez, que va a hablar sobre merchandising y transmediación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a Ovitel por la invitación y a CIESPAL por las facilidades. Efectivamente, regresando un poco al tema del fondo y sitio, como ya James lo ha mencionado, esta es la ficción pues más destacada desde hace 5 años y por lo tanto ha tenido esta propensión a empezar a inundar el mercado desde otros ámbitos, ¿no? Desde el merchandising y el marketing específicamente. Vamos a ver de qué manera esto se está reflejando. Por ejemplo, en la primera imagen vemos cómo hay toda una serie de productos licenciados que básicamente están relacionados al rubro de alimentos y bebidas, que digamos han pedido las facilidades para que puedan utilizar la marca al fondo hay sitio y expender otra serie de productos, ¿sí? En la siguiente imagen que vamos a mostrar, creo que también es importante mencionar todo lo que podríamos llamar actividades no mediadas, todas las presentaciones, giras, firmas de autógrafos. Se ha visto muchos casos en los que los actores mismos van y a casa llena en distintas regiones del país se presentan, hacen coreografías, bailes, vuelven a realizar algún tipo de performance que tenga que ver con la serie y la trama misma. En el caso de nuestras fiestas patrias, que es el 28 de julio, hay mucha actividad, por ejemplo, circense, y dentro de ese rubro, dentro de esa, digamos, situación, también al fondo hay sitio ha tenido más de una oportunidad en tener, digamos, su propio circo, ¿no? Y volver a presentar sus tramas, sus personajes, etcétera. En la siguiente imagen vemos también algo importante, lo que es el product placement, que se presenta permanentemente en realidad en las ficciones que podemos encontrar nosotros en el Perú. Prácticamente no hay ficción en donde no haya un personaje que tiene una bodega, ¿sí? Que no tenga una bodega, y en donde obviamente el despliegue de productos y marcas se haga más que evidente, ¿no? En ese caso es importante un poco digamos, detallar sobre el product placement, básicamente por esta cuestión de pronto ya el product placement ha salido del ámbito de la bodega y se ha convertido prácticamente en un spot que se convierte en una escena dentro de la ficción. Es decir, de pronto un personaje le dice a otro las bondades de adquirir un tipo de sistema de televisión por pago, ¿sí? Y le hace la demostración, le dice las ventajas, cómo funciona, etcétera. O también tenemos algún tipo de escenas que sirven como transición, en donde de pronto un personaje, por lo general viene a ser la representación de la mamá modelo, prepara con mucho cariño, ¿no?, los platos que al hijo le gustan, siempre con su delantal, con la marca, ¿no?, mostrando en planos detalles los productos, etcétera. En la siguiente imagen, por favor. También vemos cómo al fondo hay sitio se ha ido hacia todo lo que es los coleccionables, los álbumes de figuritas, ¿no? Ha sacado 3, cada uno de las primeras 3 temporadas. De pronto se ha parado esto ante la 4ª y 5ª temporada, en realidad no sabemos por qué, pero cada vez que ha salido este tipo de productos, siempre de pronto uno empezaba a preguntar en los kioscos y estos se habían agotado, ¿no? Parece que ha habido algún tipo de desacuerdo entre el producto y la empresa que sacaba estos álbumes. La siguiente, por favor. Hay también todo el rubro pues, de temas musicales que están siempre presentes como leitmotiv de situaciones o personajes que se hacen muy populares, reconocibles y que terminan también convirtiéndose en pues, CDs de música que en realidad tienen un poco que luchar contra la gran cantidad de piratería fonográfica, ¿no?, que hay en el país.
básicamente también una muestra que tiene que ver con la piratería, va a estar dada pues por productos que de verdad no son licenciados, son productos piratas absolutamente y que, por ejemplo, presentan alternativas como el monopolio del fondo de sitio o la lonchera del fondo de sitio, ¿no? Que productos que de ninguna manera tienen licencia oficial. Nos pasamos a la siguiente pantalla, en realidad ya para entrar un poco a este tema de la transmediación. Al fondo hay sitio, como ya James lo ha mencionado, es un producto de América Televisión y como tal tiene una página web oficial, pero es una página web que está anclada o encadenada o está como un eslabón de la página oficial de América Televisión. Además, cuenta también con un espacio oficial en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta ahí, digamos, no hay mayores, particularidades. Lo que sí hay que decir y lo que sí hay que precisar es que, por ejemplo, en el caso de la web de América Televisión, esta no presenta una, relación amistosa con el usuario. Es una página web cuyo diseño es muy atiborrado y cuyo diseño presenta dificultades, sobre todo para buscar algunos contenidos. Sobre todo, imagínense, un contenido tan importante como el mismo Al Fondo hay Sitio. No podemos ligar desde la página oficial de Al Fondo hay Sitio al espacio oficial en Facebook de este mismo producto. Lo mismo sucede con el Twitter oficial y lo mismo sucede con el YouTube oficial, ¿sí? Fíjense cómo, a pesar de tener este producto durante 5 años en el pico de la preferencia del público, todavía América Televisión no ha presentado una alternativa viable, importante, de fácil acceso para explotar o ligar un producto de este tipo. ¿Qué es lo que ha pasado ante esta dificultad? Que de pronto nosotros tengamos, ¿no?, por ejemplo, que hay gran cantidad no solamente de páginas web, sino también de espacios en Facebook, en YouTube y en Twitter, que son en realidad no oficiales o incluso podríamos llamarles hasta piratas. ¿Por qué piratas? Porque en su título uno también puede encontrar Facebook del Fondo hay Sitio oficial, aunque en realidad no lo son, ¿sí? Digamos que esta dificultad de acceso que desde América Televisión y la página web oficial del Fondo y Sitio se presentan, hace o genera de pronto la aparición de estas páginas web extraoficiales, que son básicamente repositorios de capítulos, estos Facebook que dicen incluso oficial al Fondo y Sitio, el YouTube también supuestamente oficial del Fondo y Sitio, y lo mismo con el Twitter. Si queremos ser un poco más explícitos con esto, podemos de pronto observar este último cuadro y vemos esta comparación. ¿Por qué tomamos Facebook? Porque después de algunos estudios de medición que han hecho empresas privadas en Lima, es el Facebook el espacio preferido de los usuarios de Internet. El 98% de limeños prefiere el Facebook y el 95% de ciudadanos del resto del país prefiere Facebook frente a otras redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que en el caso del Facebook oficial de Al Fondo hay Sitio, a finales del año 2012, este tenía cerca de 13.000 seguidores, ¿sí? Hace un mes esa cantidad se había subido hasta un poco más de 25.000. Pero lo interesante viene a estar dado por lo otro, lo que yo un poco les estaba explicando de lo no oficial, o lo que podríamos llamar pirata. Fíjense cómo la página web no oficial o pirata, ¿sí?, que promueve más Al Fondo hay Sitio, tenía hacia finales del año 2012 más de 1,5 millones de seguidores. Y cómo hasta hace un mes, este año, esa cantidad se había también había aumentado a un poco más de 1,700,000 seguidores. Ahora, así como Al Fondo hay Sitio tiene gran espacio de preferencia entre el público, también tiene sus detractores. Estos detractores, lógicamente, abrieron también un perfil de Facebook, ¿no?, obviamente no oficial, en donde básicamente el lema era odio Al Fondo hay Sitio. A finales del 2012, este espacio tenía 7.000, ¿no?, más de 7.000 seguidores, y hace un mes, este año, esa cantidad había subido levemente. Lo interesante son dos cosas aquí. Fíjense cómo de pronto las cantidades de seguidores entre el Facebook oficial y el anti-Al Fondo hay Sitio, ¿no?, el sitio anti-Al Fondo hay Sitio, digamos que tienen una cantidad de seguidores que eventualmente podría estar ahí
empezando a acercarse una con la otra. Y cómo desde el sitio oficial del Fondo y Sitio, comparado al sitio pirata de a mí sí me gusta el Fondo y Sitio, que incluso dice oficial, fíjense que hay una extrema y gran diferencia, ¿sí? Esto en realidad podríamos explicarlo justamente desde esta característica básica que estábamos mencionando respecto de la web de América Televisión, que no da o no promueve un acceso fácil, claro, directo, inmediato hacia cualquier otro de estos espacios que están metidos en Internet. Y hace pues que de pronto espacios no oficiales o espacios piratas empiecen a proliferar, ¿sí? Fíjense ahí que América Televisión en realidad está dejando de lado un enorme porcentaje de seguidores, de los cuales podría hacer de alguna manera uso para seguir promoviendo adecuadamente su serie, para, digamos, establecer un hito, establecer un primer paso importante en lo que es el uso de lo transmedia en un producto de ficción, ¿sí? Con esta idea quiero dejar ya el paso a Juliana, ¿sí?, para que desarrolle la siguiente idea. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la ficción televisiva y la memoria social. Fueron más bien las obras literarias, pero no cualquier obra literaria, sino aquellas presentes en el imaginario nacional que fueron la apuesta de los productores peruanos, ¿no? Estoy refiriéndome puntualmente a dos obras. La primera, Las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma, que si bien en el Perú no hay no hay el reconocimiento oficial a una novela fundacional, muchos autores reconocen que las tradiciones peruanas podrían estar ocupando el lugar de una narrativa fundacional. Y esta fue la primera obra adaptada por los productores limeños. La televisión surge en Lima y transmite desde Lima. Esa fue la primera adaptación que se hizo, ¿no? La segunda tiene que ver con una novela de Enrique López Albújar, que de repente muchos de ustedes también conocen, que se llama Matalaché, que lo que cuenta es el amor interracial entre una mujer blanca y un esclavo negro, ¿no? Y entonces en estas adaptaciones, ambas obras literarias son obras literarias que todos los peruanos en la época colegial, de la primaria, de los primeros años de la educación, leemos de todas maneras, ¿no? Entonces son obras que están como muy presentes en nuestro imaginario. En estos relatos es interesante porque se mira al pasado más lejano, ¿no? Y se lo mira desde el Perú de los años 50, desde el Perú de finales de los 50, inicios de los 60, un Perú que también apuesta, o por lo menos una ciudad, Lima, que apuesta por una modernización, ¿no? Es el periodo también, los 50 han sido, en el caso peruano, la etapa de las grandes migraciones del campo a la ciudad. Nuestro país es un país muy centralista. El gobierno se encuentra en la ciudad de Lima, que es la capital, y es donde todo confluye. Entonces, es importante porque las grandes migraciones vienen hacia Lima y transforman también la propia ciudad, ¿no? En estos relatos también nos están presentando, si podemos ver los dos siguientes, estos relatos también nos están, podemos ubicar en estos relatos algunos visos de los problemas que van a acompañar a nuestro país y a nuestra ciudad capital, probablemente hasta el presente, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de conflictos, contradicciones, porque de alguna manera durante casi todo el siglo XX, nos atrevemos a señalar, ha habido poco reconocimiento en las pantallas de nuestra televisión a una diversidad. No porque no hayamos sido retratados todos y todas, sino que de repente el retrato que se hacía de algunos y algunas con rasgos específicos, étnicos, indígenas o étnicos,
afroperuanos, era siempre colocar a estos sujetos o a estos personajes en lugares de subordinación, ¿no? El empleado doméstico, el chofer, ¿no? Nunca como un actor protagónico, ¿no? Y eso también habla de que hay una clase dirigente, oligarca, que mira también al interior del país de esa misma manera en este periodo. Más bien llegamos a las finales de los 60, a los finales de los 60 hay en el caso del Perú un golpe de Estado, un golpe militar, ¿no? Sube a la presidencia el Juan Velasco Alvarado, y en este periodo militar van a haber grandes transformaciones en el país, ¿no? Para empezar, se va a impulsar la reforma agraria, con lo cual se da fin al periodo de las haciendas, ¿no? Se estatizan todas las empresas extranjeras, sean del petróleo, sean de las telecomunicaciones, pero toda empresa extranjera se estatiza. Se le otorga recién en la década del 70 la condición de ciudadanía a la población indígena, que superaba en más del 50% a la población total del país, ¿no? Los indígenas, de hecho, el campesino, el poblador de la Sierra del Ande del Perú, analfabeto, solo pudo votar en 1980, cuando acaba la dictadura militar. Entonces, hay cambios que son absolutamente profundos que se dan en este periodo. Y creemos que es importante señalar estos cambios porque nos van a permitir entender cosas de un momento más adelante, ¿no? En este periodo militar, la Junta Militar desconfía de la ficción televisiva. Entonces, si bien no cierra la ficción televisiva porque ya había habido un boom de la telenovela a finales de los 60, sí hay una necesidad de la gente por reclamar la ficción. Entonces, si bien no la cierra, como que la minimiza, ¿no? Hasta casi finales del periodo militar, cuando en 1979 se celebra el centenario de la guerra con Chile, y entonces desde el propio Estado, que ha tomado además en el año 74 los canales, se realiza una serie que se llama Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico. Entonces, frente al relato real, concreto, de la pérdida de la guerra, se construye, ¿no? Un relato oficial de, ok, se perdió la guerra, pero se perdió con honor, con caballerosidad, con lealtad, ¿no? Y hay, de alguna manera, en esta serie, una correspondencia con la mirada y el discurso oficial en ese momento, además, la Junta Militar de Gobierno. Regresando o vuelta a la democracia en los años 80, nosotros podemos observar que el ejercicio de la memoria social en la ficción televisiva estuvo marcado por un mirar al pasado remoto, pero el pasado remoto se mira como un lugar ordenado, como un lugar donde las cosas funcionan, donde hay un equilibrio, ¿no? De los distintos poderes. Y la tensión está entre mirar ese pasado ordenado y demás, y mirar un presente o un pasado reciente, ¿no? Y el pasado reciente sí es un pasado más complejo y es un pasado que nos genera cierta tensión también, porque es un pasado donde vamos a encontrar corrupción, donde vamos a encontrar narcotráfico, donde vamos a encontrarnos también con el inicio de la guerra interna de los últimos 25 años en el caso peruano. En las elecciones de 1980 también ocurre el primer atentado y la primera aparición pública de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, el pasado reciente es un pasado que conmueve, que nos toca directamente y sobre el cual no hemos todavía de pronto elaborado un pensamiento o un conocimiento más claro, ¿no? En el caso de los años 90,
¿no? Los años 90 para nosotros como equipo, los años 90 sintetizan todos esos cambios que empezaron a sembrarse a finales de los 60 con las leyes dadas por la Junta Militar, porque de alguna manera en los 90, sea que se detiene a Abimael Guzmán, sea que entra Fujimori con un liberalismo económico absoluto y que borra las colectividades, ¿no? Creemos también que el año 92 hay una telenovela que refleja este cambio de rostros, este cambio de sujetos, este cambio de temas y de problemáticas y de espacios representados, que es la de los de arriba y los de abajo, ¿no? Los protagónicos acá son sujetos migrantes, son sujetos emprendedores, son sujetos que en ese momento no se les reconoce como emprendedores, todavía el término no se había acuñado, pero para la ficción digo, pero sí son personajes que a partir de su esfuerzo van a hacerse de un lugar en la ciudad y van a ser reconocidos en la ciudad, ¿no? Finalmente tenemos que en los primeros años del siglo XXI aparece lo que denominamos las miniseries biográficas. Estas son miniseries sobre personajes que continúan vivos o que han muerto muy recientemente, pero no son cualquier personaje, son personajes importantes en otras industrias culturales, en algunos casos, por ejemplo, de la música, ¿no? Por ejemplo, del deporte, del fútbol, de las barras, ¿no? Y estas, tomando una idea de Jesús Martín Barbero, en realidad, cuando habla de que la ficción es más una manifestación cultural, nosotros creemos que las miniseries biográficas hoy en día en nuestro país están siendo eso, una manifestación cultural que permite que nuestras experiencias como peruanos y peruanas coincidan, que nuestras historias se reconozcan o que las distintas historias de la diversidad cultural, étnica, se reconozcan en la pantalla grande, ¿no? En la pantalla de la televisión, y porque los personajes además nos resultan próximos. Una serie muy exitosa de esta, que inaugura de alguna manera esta etapa, es una serie que se hace sobre una cantante de música folclórica, ¿no? Que se llamó Dina, la lucha por un sueño. Dina es la vida de Dina Paucar, o es la ficción de la vida de Dina Paucar en realidad, y es una mujer que probablemente en Lima y en las televisoras de Lima no se le conocía. Sin embargo, era una mujer que llenaba estadios todos los días de la semana con 50.000 personas para arriba. Y de pronto una productora independiente, pequeña, sin muchos recursos, se acerca a ella y, como ha confesado la propia productora, sin conocer demasiado a Dina Paucar, se le acerca y le dice: mira, nos interesaría llevar tu vida, hacer un producto que estuviera inspirado en tu vida. Y a partir de ahí se hacen solamente 5 capítulos que luego se tienen que reeditar en el aire para que se conviertan en 10, y el canal terminó pasando en 15 días, ¿no? Porque no bajó de los 45 puntos de rating todas las noches. Y la gente la conocía, o sea, no la conocía de pronto este discurso más oficial de productores y realizadores peruanos, pero sí había toda una dinámica de audiencia que la conocía y que por supuesto se enganchó, porque eso sí hay que reconocerle a Frecuencia Latina. Frecuencia Latina se animó a ponerlo en el horario de las 9 de la noche, que es el prime time, y hizo 45 puntos de rating. Entonces, a partir de ahí hay una apuesta por este tipo de relatos y de personajes, porque las audiencias se reconocen en esos personajes. La última viñeta, ¿no? De alguna manera creemos que esto permite también reafirmarnos o reafirmar subjetividades diferentes que conviven en el país, ¿no? Estos sujetos subalternos o subalternizados por discursos más oficiales que encuentran un lugar.
Este lugar no es gratuito, a las empresas de televisión les resulta rentable apostar por la vida de estos personajes, pero estos personajes también han trascendido este lugar de subalternidad. Dina Paucar es hoy día la embajadora ante UNICEF, es embajadora UNESCO. O sea, Dina Paucar es un personaje donde peruanos y peruanas de distintas clases sociales, de distintos tradiciones étnicas y migraciones diferentes, nos reconocemos, ¿no? Pero también nos habla acerca de quién recuerda y cómo se evoca el pasado, ¿no? Estos relatos para nosotros parecieran estar hablando de diferentes experiencias, ¿no? Que de peruanos y peruanas emprendedores, pero que también nos permiten afirmarnos como pertenecientes a una diversidad que, viniendo desde el pasado, nos permite también pensar nuestro futuro, ¿no? Nada más por el lado. Muchas gracias por la atención. Perdón, ¿hay que pasar el video? ¿Pasamos el video? Sí, vamos a pasar ahora un video que tenemos. ¿De qué duración, por favor? Es un video corto de 6 minutos. 6 minutos. Que son son solamente autorizados. Las ficciones, sí. Son solamente las ficciones. Estos que videos, sí, estos videos, lo que vamos a mostrarles ahora es los videos que están, los 10 más vistos, son fragmentos de 30 segundos. Y lo que no hemos hecho nosotros es ponerlo en el orden del primero al 10º, están en desorden en realidad, ¿no? Eso es lo que vamos a mostrar. El que sí está primero es justamente el fondo y sitio, que es el video, es la ficción más vista. Platanazo, o te callas o te linchamos. Encima está todo borracho. ¡Qué vergüenza! ¡Ya fuiste, Platanazo! ¡Acéptalo una vez! Aparece en este instante si no quieres que te rompa esto. Yo solo quiero hablar con ella. Charo ya no tiene nada que hablar contigo. ¿Entiendes? ¡Lárgate! ¿Ah, sí? Vos también puedes, a ver si te atreves. ¡No te pelees! No, Raúl, vete a tu casa. En ese estado no vas a poder hablar con la Charo. No. Ella es mi mujer y yo tengo todo el derecho de hablar con ella. Los del grupo musical corran. Se van al estudio a grabar su primera canción. Vamos al toque, hay una acústica afuera esperando los seguidores. Entonces eres mi nieta legalmente. Pues hay que celebrarlo. ¡Qué maravilla! ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿No se dan cuenta? ¿No? No me puedo casar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted se dio cuenta? Ay, no. Ay, no. ¿Qué? Ay. Mira quién vino. Hola, Marisol. Don Néstor, ¿cómo está? 18 los ojos que te ven, pero mira que... Dichosos. Ay, la emoción. Veo que te ha sentado muy bien el embarazo. ¿Ah, sí? Estás Gracias. preciosa. Gracias. Vente por acá. Ustedes sigan nomás. Pero qué gusto me da volver a verte, Marisol. A mí también, los extrañaba un montón. Y nosotros a ti. Créeme que no ha sido fácil encontrar a alguien que te reemplace. Ay, pero tiene una voz linda. Pero nunca tan linda como la tuya. Ay, don Néstor. No te quedes ahí, pasa. Claro. Estás Gracias. muy bien. Gracias. Disculpa la demora. De verdad, perdón. Cuidado. Estás preciosa. Y otra vez volver al lugar donde alguna vez yo te hice tiritar de calor y a la vez volar. Era el mismo cielo. Por favor, ayúdanos. Haz que mi hija se despierte.
Tenemos que salir adelante. Sofía, tu hijita te espera allá afuera. Milagritos es igualita a ti, es hermosa. Esta es una casa decente, no el establo que me imagino que será donde tú vives. Si vas aprendiendo a respetar y cuál es tu lugar en este barrio. Yo te respeto cuando tú me respetes. Tú no eres mi superior, tía. Yo no soy tu tía, ni jamás sería tu tía. Yo soy Cocoa, Colota, ya, Cocoa, Cocoliche, Cocotera, como te llames. Cuando tengas un nombre normal, ahí hablamos. Y yo no me dejo pisar el poncho ni por ti, ni por Coca, ni por Totres, ni por amigos, chico. Sonrían, amigos, sonrían. Que si no, la comida se amarga. A ver, esas sonrisitas. Eso es. Con mucho cariño, cortamos el pescado en cuadraditos. Pescado siempre fresquito. Del día, ojo. Eso es, así, bien bonito. Tomamos la cebolla rojita, que la pusimos en agua para que no nos haga llorar. Sí, yo sé que lloran. No se me hagan los duros. Voy a acabar contigo. Cuando Honorio sepa lo que estás haciendo, no te lo va a perdonar jamás. Honorio lo sabe todo. ¿Por qué crees que te dejó sola esta noche? ¿Qué? ¡Mentira! Él no haría nunca una cosa así. Honorio solo quiere quedarse con Sierra Morena. ¿Por qué crees que se casó contigo y no conmigo? ¡No! ¡Él es incapaz! ¡Él es mi cómplice! ¡No! ¡Suéltate, digo! ¡Suéltate! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡No! Solo un comentario final sobre esto último que hemos visto. Es un caso típico. Han visto, se llama Mi amor el Guachimán, y ese final que han visto ustedes fue cambiado, no el final original. Es una miniserie de 40 capítulos que iba a terminar con el matrimonio de estos dos personajes que habían sufrido 39 capítulos, y cuando por fin se van a matar, y se van a casar, perdón, se van a casar, y gracias a los 28 puntos de rating constante cada día y 30 y tantos en algunos casos, este capítulo llegó a más de 40. Por supuesto, le disparan a la novia para poder tener una segunda parte que ya está ahorita en el aire, tiene 70 capítulos y ya se está hablando de una tercera parte también, ¿no?